Hola, el objetivo de esta clase es que recojamos algunos de los elementos que hemos venido discutiendo en nuestros encuentros anteriores sobre la naturaleza del conocimiento científico en general y la naturaleza del conocimiento científico cuando hablamos de ciencias sociales en particular. Esta es una discusión que se sitúa desde luego en un campo de conocimiento que es la epistemología, es decir, en la reflexión acerca de las condiciones de posibilidad, de validez y de legitimidad del conocimiento, pero también es una discusión de carácter político, porque como ustedes bien saben, de la manera en la que se entiende el conocimiento que circula en la sociedad y que sirve de fuente de legitimidad y justificación de las decisiones que se toman en la esfera pública y en la esfera privada, se desprenden también unas consideraciones acerca de las formas de organización social, acerca de los valores, acerca del sentido que se le atribuye al devenir histórico de una determinada sociedad. Por lo tanto, la discusión en torno a la naturaleza y los fines del conocimiento científico y del conocimiento que puede ser considerado válido y confiable es también una discusión en torno a la manera en que el poder se ejerce y es concebido y circula en una sociedad. Considerando entonces esta doble dimensión del debate sobre las ciencias, la dimensión epistemológica y la dimensión política, vamos a ocuparnos aquí de los conceptos fundamentales de ese debate y de algunos elementos que sirven de contexto teórico e histórico para la discusión, y vamos a apoyarnos para eso en el texto de Aníbal Quijano que ustedes han venido trabajando, Colonialidad del Poder y Clasificación Social. Sin embargo, nos vamos a ocupar en ese texto específicamente de los elementos que sirven a la comprensión del debate epistemológico. Se imaginarán entonces que el primero de los conceptos que vamos a tener que desarrollar para ese fin es el concepto de epistemología. La epistemología es un campo de conocimiento que se localiza en el ámbito de la filosofía, de la reflexión filosófica. Y tiene una historia muy interesante porque en sus orígenes la epistemología era más una teoría general del conocimiento, es decir, un discurso teórico acerca de lo que el conocimiento es y sobre todo acerca de las condiciones de posibilidad de ese conocimiento. Cuando digo esto estoy queriendo decir que la pregunta que orientaba la discusión epistemológica antes de que ella se instalara por completo en una versión eurocéntrica, predominantemente occidental, del conocimiento y de la historia, era la pregunta acerca de cuáles son las posibilidades reales con las que contamos los seres humanos para construir conocimiento cierto y confiable sobre el mundo. Sin embargo, en algún punto de la historia de la modernidad, esa discusión dejó de ser una reflexión general en torno a la naturaleza del conocimiento y la manera que los seres humanos tenemos de conocer el mundo y pasó a ser un discurso filosófico exclusivamente centrado en un tipo de conocimiento. En esta clase hemos dicho ya que existen numerosas formas de conocer el mundo y diversas racionalidades desde las cuales aproximarnos a la naturaleza del mundo. Sabemos entonces que dentro de esas múltiples formas de conocimiento contamos a la ciencia, por supuesto, pero también al sentido común, a los saberes ancestrales, a los saberes locales, a la filosofía, a las artes, la religión, el mito, una gran cantidad de formas de acercarnos al mundo que nos rodea y conferirle un sentido. Sin embargo, muy temprano, en el siglo XVII, seguramente con la aparición del discurso del método de Descartes, dejamos de entender la discusión sobre el conocimiento como una discusión en el sentido más amplio de la palabra, que incluyera todos los caminos de los que el ser humano puede servirse para construir conocimiento válido, y pasó a ser una reflexión que toma una de esas formas de conocimiento y solo una de ellas como modelo y criterio de evaluación de todas las demás. Esa forma de conocimiento a la que me refiero es, desde luego, la ciencia, y la razón por la cual la ciencia se convirtió en modelo de todas las formas de conocimiento es porque ella satisfacía lo que Aníbal Quijano denomina las necesidades cognitivas de la modernidad en general y en particular y dentro de ella del capitalismo. A ese asunto nos vamos a referir más adelante. Por ahora, bástenos con saber que la epistemología en el contexto de la modernidad toma una connotación más particular y pasa a ser una reflexión filosófica sobre las condiciones de posibilidad, los límites y los criterios de validez del conocimiento científico. Estamos diciendo con esto que la epistemología de alguna manera abdicó de su carácter de reflexión filosófica sobre las posibilidades humanas de conocer el mundo
y darle sentido y servirse de ese conocimiento para determinados fines, y pasó a ser una reflexión exclusivamente centrada en el conocimiento científico y absolutamente preocupada por los criterios de demarcación que separan lo que se puede considerar conocimiento cierto de lo que en el discurso filosófico y epistemológico de la modernidad pasó a ser únicamente conocimiento tradicional o incluso superstición o mito. Este es un tránsito muy importante porque, como les decía al inicio de esta sesión, se desprenden de allí connotaciones políticas, es decir, impactos sobre la manera en que se ejerce el poder. Y la razón por la que eso ocurre es porque la ciencia es un discurso cognitivo que tiene un origen muy específico y que corresponde a un tipo de sociedad muy particular. Por supuesto, estamos hablando de la sociedad europea occidental propia de la tradición moderna. Sin embargo, si asumimos la idea de que existe una forma de conocimiento, en este caso la ciencia, que es mejor y más válida que cualquier otra y que de hecho debe erigirse como modelo y como criterio de evaluación de todas las otras formas de conocimiento, de alguna manera estamos afirmando también la superioridad del discurso cultural que engendró ese tipo de conocimiento y que engendró también esos discursos en torno a sus fuentes de validación. Veamos entonces cuáles fueron esos criterios de legitimidad y de validez que el discurso filosófico de la modernidad construyó en torno al conocimiento científico. Hemos dicho aquí que esos criterios de validez están muy ligados con una visión empirista del conocimiento científico, de la que desde luego no están excluidas sus resonancias en el discurso positivista. A estos dos conceptos me voy a referir en un momento. Por ahora, bástenos con decir que el discurso filosófico de la modernidad construyó una idea de conocimiento científico como aquel conocimiento, desde luego riguroso, sistemático, sobre el mundo, con una característica muy particular, y es que ese mundo que es susceptible de conocimiento riguroso y sistemático no es de ninguna manera el mundo de la reflexión metafísica, ni de la especulación filosófica, ni de las aspiraciones espirituales o de los discursos religiosos. El mundo que el conocimiento científico moderno se propone conocer, se propone apropiar para poderlo transformar, es un mundo empíricamente aprehensible. Por lo tanto, uno de los criterios de validez importantes que ese discurso epistemológico construyó para las ciencias es justamente la verificabilidad empírica. Es decir, que solamente puede ser objeto de ese conocimiento fiable, válido, legítimo y por lo tanto científico, aquello que pueda ser observado y empíricamente verificado. Este es uno de los aspectos en virtud de los cuales se operó esa ruptura con la filosofía, con las artes, con las humanidades y obviamente con todos esos otros tipos de conocimiento que no buscan la verificación empírica como fuente de validez y que de hecho tienen por objeto aspectos y asuntos de la vida personal y de la vida social que no son observables a simple vista, es decir, no son susceptibles de una apropiación empírica. Además de eso, la epistemología moderna, en sus vertientes más radicales, construyó la idea de que una condición de posibilidad del conocimiento era la objetividad. Y entendemos en este contexto que para los fines de la epistemología moderna, la objetividad es neutralidad valorativa, es decir, la ausencia total y absoluta de valoraciones, intereses, expectativas, creencias por parte de quien construye el conocimiento. En clase hemos discutido muy duramente esta cuestión de la objetividad entendida como neutralidad valorativa, porque la postura de esta clase en última instancia es que dicha noción de neutralidad no solo nos conduce a engaños, sino que es absolutamente imposible. La ciencia, como cualquier otra forma de conocimiento, es una empresa social, es decir, es un proyecto colectivo y es una forma de relación social. Y en esa forma de relación social, como en todas, están involucrados sujetos. Y esos sujetos, a su vez, traen consigo una carga valorativa, traen consigo una historia, unas expectativas
y ante todo unos intereses. Por lo tanto, es absolutamente imposible que un sujeto se desprenda de esos intereses y de esa carga valorativa a la hora de hacer conocimiento científico. Más aún hemos dicho que el conocimiento que construyen las ciencias no está exento en ningún momento de intereses o de decisiones que tienen sus raíces en consideraciones extracientíficas. El conocimiento científico responde a expectativas sociales, responde a necesidades sociales, responde a demandas de una sociedad, y eso ya significa que sus formas de proceder, sus métodos, sus resultados están sujetos a un contexto que de alguna manera los condiciona. Más aún si consideramos que la ciencia como práctica social es ejercida por unos individuos, científicos y científicas, se pone aún más de manifiesto la importancia que tiene ese carácter subjetivo de la investigación científica, porque no son otros, sino sujetos quienes realizan las labores de investigación y quienes responden a esas demandas sociales e incluso a las propias expectativas de la comunidad científica y no científica a través de su ejercicio de investigación. Por lo tanto, la objetividad no puede ser definida como neutralidad valorativa, a no ser que, como nos dice Karl Popper en un texto que vamos a leer más adelante, queramos anular al científico y como hombre. Sin embargo, en el discurso epistemológico de la modernidad, la cuestión de la neutralidad valorativa, desde luego, estaba muy presente. Y más aún, otra condición que se establecía como criterio de verificación del conocimiento científico era la universalidad, es decir, la posibilidad de que el conocimiento llegara a construir enunciados que fueran generalizables a tal punto que su validez se pudiera verificar en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto desconoce, por supuesto, el carácter eminentemente situado de todos los conocimientos y los condicionamientos históricos, culturales, geográficos que se le imponen al conocimiento científico. Sin embargo, en la tradición moderna y en la tradición más tradicional de este discurso epistemológico, se creía que para que un conocimiento fuera científico, este tenía que conducir necesariamente a la formulación por la vía de la experimentación de unos enunciados que fueran eventualmente susceptibles de ser demostrados con independencia de cuál fuera el contexto espaciotemporal, cultural, histórico, político en el que se fueran a verificar esos resultados de investigación. Estas entonces son algunas de las características que el discurso epistemológico de la modernidad le atribuye al conocimiento científico y son, por supuesto, también características de la concepción predominante de la ciencia moderna, por lo menos hasta el momento en que, a lo largo del siglo XX, visiones críticas, encabezadas sobre todo por las epistemologías feministas, pusieron de manifiesto la naturaleza completamente ilusoria e ideológicamente condicionada de estos valores que se le atribuyen al conocimiento científico. Ahora bien, tengamos en cuenta que este discurso epistemológico no surgió de la nada. Surge, por supuesto, de unos desarrollos que tienen lugar en el campo de la filosofía, particularmente a lo largo del siglo XVII. Dos de las corrientes epistemológicas más influyentes que surgieron durante ese siglo son, desde luego, el racionalismo y, por otro lado, pero en estrecha relación con este último, el empirismo. Estos dos discursos filosóficos han sido supremamente importantes porque fueron los que sentaron las bases para esa concepción moderna de las ciencias. Cuando hablamos de racionalismo, estamos hablando de una doctrina filosófica y por ocuparse del conocimiento también epistemológica, que sostiene que el punto de partida de todo conocimiento es la razón. Y esto puede sonar una perogrullada, porque si estamos hablando de racionalismo, evidentemente estamos hablando de razón, pero como ustedes bien saben, la razón adquiere una connotación muy especial en el discurso de la modernidad. La razón no es únicamente una propiedad o un atributo de los seres humanos, sino que es ante todo un valor al que el discurso de la modernidad le confiere la mayor importancia. Y es un valor porque se lo considera esencialmente vinculado con la naturaleza humana y se considera que en virtud de estar dotados de razón, los seres humanos tienen la capacidad para someter a examen absolutamente todas las cosas
que pueden considerarse a simple vista como ciertas, que el sentido común o que nuestros sentidos físicos nos sugieren que son ciertas, para someterlas a prueba y para asumir como verdaderas solamente aquellas constataciones que nuestra razón nos señala que efectivamente lo son. El racionalismo entonces considera que los sentidos nos conducen a engaños, es decir, que lo que percibimos a través de la vista, el gusto, el tacto, el olfato, etc., puede fácilmente ser distorsionado, bien sea por circunstancias internas o por circunstancias externas a nosotros, y que por lo tanto la única manera, pensaba Descartes, que tenemos de dar alguna confiabilidad y alguna validez a nuestro conocimiento es justamente someterlo a la prueba de la razón. Y esa prueba de la razón él la denominó la duda metódica. Es decir, plantearse frente a todas las certezas que supuestamente nuestros sentidos nos proveen, un conjunto de cuestionamientos que nos permitan eventualmente determinar si eso que estábamos tomando como cierto, porque eran datos que nuestros sentidos nos proveen, es efectivamente confiable. Puestos en esa tarea, entonces, nos dice Descartes, eventualmente llegaremos a la certeza de que la única cosa de la que podemos estar absolutamente seguras, es de que estamos pensando. De allí esa famosa máxima, pienso, luego existo, que significa básicamente pienso, por lo tanto existo. Si pienso, la única cosa a la que puedo estar segura como punto de partida es de que estoy existiendo, porque pensamiento y existencia serían indisociables entre sí. De allí en adelante, todo lo que sabemos tiene que ser sometido a un riguroso ejercicio de cuestionamiento, de examen, que nos permita verificar o refutar las hipótesis de partida con las que nos acercamos al mundo en general, ¿sí? Entonces decimos, por lo tanto, que la razón es un valor, por supuesto, para la modernidad y que es la fuente última de esclarecimientos sobre el mundo que nos rodea. Descartes llevaba, de hecho, esta postura racionalista hasta sus extremos más radicales para afirmar que mientras que todas las cosas que yo observo a mi alrededor pueden estar engañándome, únicamente el hecho de que yo estoy dotada de razón y que la puedo utilizar para hacer comprensible e inteligible el mundo que me rodea es la única certeza de la que dispongo. De manera que ese va a ser mi punto de partida para construir conocimiento y para someter a examen todas las demás cosas que hasta entonces yo creía conocer. Llevado esto a sus últimas consecuencias, entonces tendríamos que admitir que el ser humano no aprende absolutamente nada por la vía de los sentidos, pues que los sentidos son una fuente de distorsiones y de engaños, y que en última instancia todo lo que aprendemos lo aprendemos a través de un proceso cognoscente basado única y exclusivamente en unas categorías de la razón que incluso Descartes le atribuye al alma humana desde el momento en que nace. En tensión con este discurso racionalista estaba, por supuesto, la epistemología empirista. La epistemología empirista sostenía que el punto de partida de todo conocimiento no es la razón, como pensaba Descartes, como en su momento llegó a pensar también Spinoza y otros racionalistas, sino que el punto de partida de todo conocimiento son los sentidos. Es decir, que no podemos tener otra aproximación al mundo y otra fuente de conocimiento sobre el mundo que no sea el contacto sensible, el contacto a través de los sentidos con el mundo. Esa idea de que el punto de partida del conocimiento es únicamente la razón y que la razón debe prescindir de los sentidos porque estos conducen a engaño, desde una perspectiva empirista es muy discutible. Porque los empiristas consideran, desde luego, que únicamente en el contacto físico con los objetos del mundo es que podemos obtener los datos necesarios para posteriormente sí construir un conocimiento que permita generalizar las características y los rasgos de esa realidad de la que en principio solo podemos aprehender datos particulares, como ya he dicho, a través de nuestros sentidos. El empirismo, por lo tanto,
considera que la mente humana es una especie de lienzo en blanco y que en ese lienzo, a través de los sentidos, se van imprimiendo las imágenes sensibles del mundo y que es solo a partir de esas imágenes que la razón humana logra construir un discurso coherente en términos de conocimiento acerca de lo que el mundo es y de lo que con él podemos hacer. En estas discusiones están, por supuesto, involucrados nombres con los que ustedes se habrán encontrado a lo largo de sus lecturas. Del lado del racionalismo, por ejemplo, encontramos a Descartes, encontramos también a Spinoza, aunque Spinoza es mucho más bonito que eso. Del lado del empirismo encontramos, por ejemplo, a Locke, a Hume, a Berkeley, aunque a él casi no lo menciona Quijano, pero como ustedes pueden darse cuenta, ambas corrientes están insertas en el influjo de la modernidad europea, solo que el racionalismo es una construcción de la Europa continental y el empirismo floreció en Inglaterra, ¿no? En la Europa insular. Y en esta discusión vino a mediar de manera absolutamente decisiva Kant. Kant, desde una postura criticista, sostiene la importancia de hacer una síntesis entre las posturas racionalistas y las posturas empiristas para entender en toda su complejidad la relación entre sujeto y objeto. Mientras Descartes consideraba que el sujeto y el objeto estaban fuertemente diferenciados y que la relación de conocimiento iba del sujeto al objeto, por cuanto el sujeto es el que está dotado de razón y la razón es la que hace aprehensible y cognoscible los objetos del mundo, los empiristas ingleses consideraban que esa relación de conocimiento iba en dirección objeto-sujeto, porque es el objeto el que provee al sujeto con los datos empíricos que el sujeto en última instancia utiliza para construir conocimiento sobre el mundo. Resulta que Kant, a diferencia de los racionalistas y de los empiristas, consideraba que la relación entre sujeto y objeto es una relación de doble vía, porque si bien es cierto, y en esto Kant les concede la razón a los empiristas, el objeto provee al sujeto con impresiones sensibles sobre el mundo, también es cierto que un objeto solamente llega a ser objeto de conocimiento cuando el sujeto lo construye racionalmente como tal. Por lo tanto, el sujeto construye al objeto y el objeto, a su vez, provee al sujeto con los datos sensibles necesarios para la generación de conocimiento respecto del mundo exterior. Ahora bien, en esta clase hemos dicho que estos discursos en torno a la naturaleza del conocimiento científico son sobre todo un rasgo distintivo de la modernidad. En los orígenes de la modernidad, y ya lo hemos hablado aquí antes, se sitúan muchos otros procesos y eventos históricos que hemos discutido. Consideramos, por ejemplo, el asunto de la Reforma Protestante, consideramos el tema de la Revolución Copernicana, la reinvención de la imprenta, las revoluciones burguesas, por supuesto, el Renacimiento, la Ilustración. Y hemos dicho que hubo también un proceso histórico que fue de la mayor importancia para el surgimiento del discurso filosófico de la modernidad, que fue la Guerra de los 30 años, porque ella dejó profundamente fragmentada a Europa y para poderla reconstruir fue necesario desagregar a Europa en múltiples estados. El origen de la Guerra de los 30 años, aunque por supuesto tiene muchos factores, incluye también el aspecto religioso y las confrontaciones entre católicos y protestantes o príncipes que eran fieles a la Iglesia de Roma y señores y aristócratas que se decantaban por el discurso revolucionario reformista de Calvino y Lutero y demás. Por lo tanto, filósofos de la modernidad como Kant, que acabamos de mencionar, y como Hegel y como muchos otros, se propusieron construir sistemas filosóficos cuya confianza en la razón estaba justificada en la esperanza de que la razón se convirtiera justamente en el principio rector de la conformación de los estados nacionales, de manera que esa experiencia histórica, por lo demás sangrienta y dolorosa que tuvo Europa durante la Guerra de los 30 años, no se repitiera y en todo caso no afectara las fuentes del poder político y de la cohesión social.
Por eso decimos que todos esos elementos y todos esos procesos históricos forman parte de lo que conocemos como la modernidad. En clase dijimos que la modernidad puede ser entendida como, puede ser entendida en términos cronológicos, pero que esa definición cronológica de la modernidad tiene muchas dificultades porque no existe consenso acerca del inicio y el fin de la modernidad. Algunos colocan el inicio de la modernidad en la Alta Edad Media, les decía yo, con las obras de Santo Tomás, que buscaban demostrar racionalmente la existencia de Dios y utilizan esa preocupación por la racionalidad que tenía Santo Tomás como justificación para localizar el origen del pensamiento moderno allí, pero otros lo llevan incluso mucho más adelante con las revoluciones burguesas del siglo XVIII o con el discurso del método de Descartes del siglo XVII, o incluso con los procesos de conquista y colonización que llevó a cabo Europa en los territorios del sur global durante el siglo XV y los comienzos del siglo XVI. Por lo tanto, esa definición cronológica no es una definición tan eficiente como aquella que considera a la modernidad como un proyecto cultural. Y decimos que es un proyecto cultural porque constituye ante todo una forma de ver el mundo y una forma de entender las relaciones entre los seres humanos del presente, los seres humanos del presente con los del pasado y el futuro, y de la sociedad en general con la naturaleza. Dijimos que ese proyecto de la modernidad, que es muy complejo y muy vasto, tiene tres pilares fundamentales que son la universalidad, es decir, la idea de que ese proyecto cultural no se restringe únicamente a la zona geográfica y al criterio temporal en el que apareció, que es la Europa de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, sino que es un proyecto que tiene que alcanzar todos los rincones del mundo y que sirve además como lentes para leer la historia de la humanidad desde siempre y para siempre. También el progreso es uno de los valores fundacionales de la modernidad, porque la modernidad había construido esta idea según la cual la historia de la humanidad, decíamos en clase, tiene un sentido y tiene una dirección. La historia de la humanidad puede ser entendida como un proceso ascendente que va de lo menos a lo más y en la cual Europa se convirtió en un punto de referencia y se presentó a sí misma como la expresión más adelantada en ese recorrido histórico en el camino hacia el progreso. Pero, piensa este discurso inspirado en la tradición moderna, eso no significa que no todos los pueblos puedan alcanzar a Europa en esa carrera por el progreso. De hecho, el discurso de la modernidad está pensado y fue concebido para ser expandido a todos los rincones del mundo y esto es muy importante, esa expansión de los valores de la modernidad y su concepción del tiempo histórico tiene, por supuesto, todo que ver con los procesos de colonialismo y colonialidad que hemos estado discutiendo y que vamos a discutir dentro de unos minutos. Esto porque si Europa había construido para sí un discurso acerca de lo que la historia es y hacia dónde la historia va, también era natural que en esos procesos de expansión territorial, que es la forma elegante de denominar al saqueo y el despojo que vinieron aunados a los procesos de colonización, sirvieran también para expandir el alcance de esa visión cultural del mundo y de la historia a todos los rincones, aun cuando esa expansión significara necesariamente su imposición violenta. Y junto con los valores de universalidad y de progreso está desde luego el valor de la razón. Es decir, para la modernidad, la característica más importante de los seres humanos es que están dotados de razón y que esa razón les permite, por una parte, gobernarse a sí mismos, es decir, conocerse y darse sus propias reglas y ser consecuentes con ella y en torno a eso construir comunidades políticas y proyectos colectivos de transformación social, como es aplicable también, decía, a los procesos históricos, ¿sí? La historia de las sociedades, por ejemplo, según Hegel, que es uno de los grandes teóricos de la modernidad, es la historia del despliegue de la razón y del despliegue de lo que él denominaba el espíritu absoluto, que pasa por diversas etapas hasta realizarse en sí mismo en una sociedad que reconoce
la necesidad de la razón encarnada en el Estado como condición de posibilidad del ejercicio de la libertad y por lo tanto la instancia más alta de realización personal y colectiva. Y también permite la razón, además del gobierno de sí mismo, ese gobierno de los otros, ¿sí? Y dentro de esos otros se incluye la comunidad política a la que ya me referí, como la había definido Hegel, pero también el gobierno sobre la naturaleza, sobre el mundo natural, porque la razón permitió abrir la puerta para comprender, bueno, la confianza en la razón, permitió abrir la puerta para comprender que los seres humanos habitamos un mundo que esa razón nos permite conocer y que ese conocimiento eventualmente nos permitiría también controlar y, por qué no, explotar para los fines de nuestro propio bienestar. Esa es una idea absolutamente perversa que trajo consigo muchas consecuencias que hoy en día estamos sintiendo y que las generaciones que nos sucedan van a sentir todavía con mayor rigor. Y esto tiene sus orígenes en el discurso cartesiano que vimos hace unos minutos, según el cual el sujeto y el objeto son entidades claramente separadas y diferenciadas, y que si el sujeto quiere llegar a conocer su objeto con absoluta confiabilidad y neutralidad, tiene que distanciarse de él. Cuando ese objeto de conocimiento es la naturaleza, esto significa que el ser humano se distancia de la naturaleza, toma distancia como una cosa separada e independiente de la naturaleza, que además la puede conocer y la puede controlar y por lo mismo la puede explotar. En esa separación sujeto-objeto, los seres humanos perdimos la conciencia de nuestra condición de seres naturales y empezamos a entender la naturaleza como una fuente de recursos y de bienestar y de confort que está allí para nuestro servicio, para nuestro mayor provecho, y a la ciencia y a la tecnología como los vehículos que nos permiten explotar al máximo esas posibilidades que nos ofrece el mundo natural. Espero que llegados a este punto ya esté suficientemente claro en qué medida la discusión sobre la naturaleza del conocimiento científico no solo es una discusión estrictamente epistemológica, sino que también es una discusión que tiene connotaciones históricas y, desde luego, políticas. Y esto porque vamos a pasar a hablar acerca de una relación que Quijano establece en su texto entre este discurso filosófico de la modernidad y el capitalismo. Ustedes saben que el capitalismo es un modo de producción, es decir, una forma específica en la que se organizan las relaciones sociales para satisfacer las necesidades materiales de una sociedad que se caracteriza por la propiedad privada sobre aquellos elementos que generan riqueza. Estoy hablando desde luego de la tierra, de la maquinaria y más recientemente y en particular del conocimiento científico y tecnológico y de sus aplicaciones técnicas. Por lo tanto, el capitalismo sostiene la necesidad de que todo aquello que genere valor esté en manos privadas y que sea el libre juego de las fuerzas del mercado el que determine de qué manera se distribuyen los beneficios derivados de esa apropiación privada de los medios de producción. En ese sentido, el capitalismo está estrechamente relacionado con la economía de mercado y no solo con los procesos de producción de bienes y servicios, por cuanto considera que en el mercado se configura un escenario perfectamente racional en el que individuos compiten en virtud de su aptitud o de su poder adquisitivo por acceder a los beneficios de esos procesos de producción. Lo que Quijano nos señala, y ustedes recordarán esto, como el punto de encuentro fundamental entre el discurso filosófico de la modernidad y el capitalismo, se encuentra precisamente en lo que hace un momento denominábamos las necesidades cognitivas del capitalismo. Decimos que el capitalismo tiene necesidades cognitivas porque, como ustedes se imaginarán, la generación de riqueza en el capitalismo deriva de la explotación cada vez más eficiente y acumulativa de esos medios de producción o de esos aspectos que generan riqueza. Por lo tanto, para que el capitalismo pueda ver satisfechos sus fines, requiere necesariamente operaciones mentales, tales como la medición, la cuantificación y lo que Quijano llama externalización u objetivación de
lo cognoscible respecto al sujeto cognoscente. Es decir, la primera condición para construir un conocimiento que satisfaga las necesidades de producción y acumulación del capitalismo es que tratemos con un objeto que sea exterior a nosotros, en este caso la naturaleza y más adelante otros seres humanos con toda su carga de emociones, necesidades, experiencias, expectativas, para que el capitalismo efectivamente pueda generar riqueza, porque ellos creen que de esa generación de riqueza se sigue necesariamente una distribución de los beneficios de la riqueza así generada en función de las capacidades o de las aptitudes de quienes participan libremente en el juego del mercado. Entonces, para producir más y más eficientemente y para satisfacer esos fines de acumulación, el capitalismo necesita hacerse cargo de un mundo que antes de la emergencia de la racionalidad científica era un mundo extraño, hostil, impenetrable, incomprensible. El mundo que la razón logra dominar y logra someter es un mundo que se puede conocer, que se puede medir, que se puede cuantificar, con el que se puede experimentar y en última instancia que se puede controlar y que se puede explotar. Por lo tanto, la medición y la cuantificación, es decir, esa capacidad que la razón tiene para atribuir una serie de variables con las cuales medir los objetos del mundo físico y establecer relaciones cuantitativas entre ellos, es una operación fundamental para la generación de conocimiento con fines de producción y también, desde luego, de explotación. Y para eso se necesita que el objeto de esa cuantificación, de esa medición, de esa cognición y de esa explotación sea exterior y distinto al sujeto que conoce y que lleva a cabo esas operaciones mentales. Esa externalización y objetivación del objeto cognoscible con respecto al sujeto que lo conoce, entonces se encuentra en la base del control que el capitalismo aspira a ejercer sobre la naturaleza y también sobre los seres humanos. De allí la importancia que tiene el conocimiento científico para los fines del capitalismo. Es el conocimiento científico en el que en última instancia nos permite la apropiación de recursos y con esa apropiación y puesta a su servicio la producción. Ahora bien, no es solamente eso lo que el discurso epistemológico de la modernidad logra con esta concepción de la ciencia como única forma de conocimiento válido y como única forma de conocimiento legítimo. Un asunto muy importante que Quijano señala en el texto y que yo quiero destacar aquí es que todo ese discurso que se ha construido en torno a la ciencia y sus fines sociales y en torno a la manera en que la ciencia puede contribuir a la acumulación, al crecimiento y supuestamente al logro del progreso, es decir, ese ascenso y esa mejora constantes de las condiciones materiales de vida de las personas, se expresa, como lo dice Quijano, en una naturalización de una experiencia del mundo. Es decir, a partir de los valores de la modernidad y particularmente del valor de la razón, tal como él se manifiesta en el discurso de la ciencia moderna, se cree que existe una sola forma de experimentar nuestro contacto con el mundo y que existe una sola forma, por lo tanto, de hacer historia, de entenderla y de narrarla. Una historia que está organizada en torno a la razón y que se concibe como lineal, ascendente, acumulativa y que está en todo momento avanzando hacia un futuro mejor, hacia un futuro de mayores beneficios, de mayor comodidad y, en el marco, por supuesto, del capitalismo, un futuro de más consumo. Si conectamos esto con las circunstancias históricas en las que el discurso de la modernidad emerge, nos vamos a dar cuenta de que esa experiencia del mundo que pasa a ser considerada natural, universal, absoluta, incuestionable, es justamente la experiencia del mundo de la Europa, del contexto social, histórico y cultural en el que surge la modernidad. Por eso es que Quijano nos dice que estas elaboraciones son esencialmente
eurocéntricas. Es una experiencia del mundo eurocéntrica porque tiene a Europa como no solo punto de partida, sino también referente de todo el proceso civilizatorio de la humanidad. Europa, que antes de los procesos de conquista y colonización no era un territorio particularmente favorecido por el poder político, por el poder económico, pasa a representarse a sí misma como el estado más avanzado y más perfecto que la humanidad ha alcanzado hasta ese momento. Y pasa a juzgar el proceso de desarrollo histórico de todas las demás civilizaciones a partir de sus propios logros y de sus propias conquistas. De manera que cuando Europa se convierte en el centro de los criterios de evaluación histórica, cultural, política, epistemológica de la sociedad, estamos hablando de un discurso que es eminentemente eurocéntrico, que pretende presentar sus valores y su experiencia del mundo como si fueran universales y absolutos, y más aún, como si fueran metas que todas las demás sociedades tienen que llegar a cumplir. Ya no solo desde el punto de vista epistemológico, sino desde el punto de vista de la filosofía política, esta naturalización de la experiencia del mundo de naturaleza eminentemente eurocéntrica estuvo sustentada por discursos que pretendían dar sentido y orientación a la forma en que se organiza la sociedad y en la que se ejerce el poder dentro de esa sociedad. Quijano destaca dentro de su argumentación dos de esos discursos, el liberalismo por un lado y el materialismo histórico por el otro. Nos dice Quijano que ambos discursos son igualmente eurocéntricos, que ambos tienen sus fuentes históricas y políticas en la tradición europea y en esa representación del mundo como racionalmente ordenado a través del entendimiento humano y del lenguaje. Sin embargo, entre ellos existen diferencias importantes. El liberalismo es aquella, y este concepto va a ser muy importante cuando hablemos acerca de la constitución histórica de las ciencias sociales y de las disciplinas de las ciencias sociales. El liberalismo tiene su punto de partida en una representación de la sociedad como una sumatoria de individuos. Se convirtió en el discurso dominante de la cultura política moderna. Digamos que desde el punto de vista de la experiencia histórica de Occidente, el liberalismo ha sido un discurso más penetrante y más exitoso que otros discursos que se le oponen, entre ellos aquellas propuestas políticas que se derivan del materialismo histórico. Entonces les decía que la unidad básica del liberalismo es el individuo. Las representaciones colectivas de las relaciones entre los sujetos no son una preocupación para el liberalismo porque ellos, buenos empiristas además, consideran que el individuo es la única realidad empírica que efectivamente podemos observar y sobre cuyo comportamiento podemos reflexionar y podemos hacer propuestas. Entonces, el individuo es la unidad básica del liberalismo, de la comunidad política del liberalismo. Su representación acerca de la organización social y política está centrada en el Estado de Derecho, es decir, en un Estado que se rija por un conjunto de garantías y de prerrogativas que se le confieren al individuo con independencia de consideraciones particulares o de circunstancias específicas. Los estados de derecho son estados en los cuales todos los ciudadanos de ese estado están dotados de un conjunto de prestaciones, de garantías y de prerrogativas que les permiten justamente el ejercicio de lo que a la luz del liberalismo viene a ser un valor fundamental, que es la libertad. Pero la libertad individual negativa. Cuando digo libertad negativa, estoy queriendo decir que la idea de libertad está dada por todas aquellas restricciones que, bien sea el Estado o cualquier otro individuo, la comunidad política en general, tienen respecto del individuo. El individuo es libre en la concepción liberal, fundamentalmente porque está protegido contra la interferencia del Estado y de otros individuos en sus asuntos privados. Por eso decimos que se trata de una libertad negativa, es decir, una libertad que niega la interferencia de otros, sea quien fuere, en los asuntos que atañen
específicamente a la esfera de lo privado. Por lo tanto, el liberalismo establece una diferencia muy importante entre lo público y lo privado. El ámbito de lo público es aquel ámbito en el que se toman decisiones que de alguna manera orientan el curso y el devenir de una sociedad, pero sobre el ámbito de lo privado únicamente gobierna el individuo y ninguna otra instancia tiene la potestad de interferir sobre las decisiones de la esfera privada. Por lo tanto, ustedes se imaginarán que la concepción del Estado y del poder político en el marco del neoliberalismo tiende mucho a la idea de un Estado neutral, es decir, un Estado que no interfiere, que no toma partido en asuntos religiosos, en asuntos culturales, en asuntos étnicos, por ejemplo, sino que se limita a ofrecer las garantías para que todas las personas puedan ejercer sus libertades sin que ellas sean interferidas por intereses o colectivos que tienen visiones contrarias sobre el mundo. El sujeto político del liberalismo, por supuesto, es el ciudadano, pero es un ciudadano que solamente participa en pro de la defensa de sus derechos y libertades individuales. Es decir, no estamos hablando aquí de un ciudadano que se preocupe por los destinos de la comunidad o que tenga interés en adelantar procesos colectivos de transformación social. Es un ciudadano que únicamente defiende sus intereses, sus derechos y libertades individuales porque cree que de la suficiente garantía y del suficiente ejercicio de esos derechos y libertades individuales se desprende necesariamente un estado de bienestar social general. Por lo tanto, ese ciudadano es individualista y es racional a la luz de los postulados del liberalismo. Es decir, en el liberalismo se cree que un ciudadano así entendido es un ciudadano que cuenta con todas las herramientas y ante todo con toda la información necesaria para tomar decisiones que le permitan maximizar su beneficio personal. Y de la maximización de ese beneficio personal se sigue como una consecuencia positiva un estado general de bienestar colectivo. Les decía que esta corriente del liberalismo entra en franca confrontación con la corriente del materialismo histórico. Por el lado del materialismo histórico, entonces, tenemos una corriente de pensamiento filosófico, histórico y político que busca también dar sentido a la historia. El materialismo histórico considera que son las relaciones sociales de producción las que determinan el curso del devenir histórico. Esas relaciones sociales de producción, entonces, son, como ya hemos dicho, las maneras que tenemos los seres humanos de relacionarnos para satisfacer determinadas necesidades sociales. El materialismo histórico considera que las relaciones sociales de producción han ayudado a describir una historia. Y esa historia tiene también una forma lineal y ascendente, por eso no en vano Aníbal Quijano señala el eminente eurocentrismo que el materialismo histórico comparte con el liberalismo. El materialismo histórico y el principal exponente de esta corriente de pensamiento, desde luego, es Marx. Sostiene que la universidad ha descrito unas etapas, ¿no?, que van desde el comunismo primitivo, pasando por el esclavismo, por el feudalismo y el capitalismo, hasta llegar al agotamiento de esas relaciones sociales del capitalismo para dar paso al socialismo y alcanzar el estado más elevado de la evolución humana, que es el comunismo, una sociedad autorregulada, sin Estado y sin clases, a diferencia del socialismo, en donde sí existe el Estado, y los medios de producción están en manos del Estado y son de propiedad pública y no privada. Una sociedad, decía la comunista, en la que el Estado se hace innecesario, porque precisamente esa ausencia de propiedad privada sobre los medios de producción garantiza de alguna manera la superación de situaciones que son propias del capitalismo y de aquellas sociedades en las que la riqueza está centralizada en unas manos, tales como la violencia, por ejemplo. Entonces, el materialismo histórico tiene confianza en esta evolución y en este ascenso de la humanidad hacia el comunismo, hacia una sociedad sin clases sociales y sin Estado que se regula a sí misma, y a la que la riqueza es equitativamente distribuida entre los miembros de la sociedad, lo cual no deja lugar a la violencia ni a la injusticia. Para el materialismo histórico, entonces, son importantes las relaciones de poder que se tejen en función justamente de esos procesos de reproducción y producción de la sociedad.
Y en el marco del capitalismo, las relaciones de poder están determinadas por la propiedad privada sobre los medios de producción y por lo mismo por el hecho de que exista una clase social que, poseyendo los medios de producción, posee el control sobre la generación y la acumulación de la riqueza, y otra clase social que no tiene la propiedad de los medios de producción, que por lo tanto no tiene acceso a ninguna otra fuente de subsistencia que no sea su propia fuerza de trabajo, que tiene que vender como una mercancía en el mercado del trabajo, para que a cambio de esa fuerza de trabajo, que no es otra cosa que su esfuerzo, su tiempo, sus aptitudes, sus capacidades, reciba lo necesario para subsistir. Esa es la relación básica, la relación capital-trabajo que existe en el marco del capitalismo y que el materialismo histórico considera que el liberalismo, con su visión individualista y competitiva del acceso a los beneficios sociales, contribuye a reforzar. Lo que es importante de esta relación que Quijano nos presenta y lo que quiero definitivamente que ustedes consideren es que existe un común denominador entre liberalismo y materialismo histórico, que es justamente su naturaleza eurocéntrica. Quijano justifica su argumento señalando el hecho de que tanto el materialismo histórico como el liberalismo explican la historia y el desarrollo de los individuos y de las sociedades en función de fuerzas que de alguna manera están por fuera de ellos, ¿sí? Esa condición de exterioridad de las fuerzas que determinan la historia tiene mucho que ver con esa confianza moderna, eurocéntrica, occidental, en la razón como principio orientador y ordenador de todo el devenir histórico. Tanto liberalismo como materialismo histórico están profundamente convencidos de que existe un sujeto, sea un sujeto individual o sea un sujeto colectivo, y que ese sujeto está movido por los fines de una historia que avanza de manera inevitable hacia el perfeccionamiento de la razón y hacia el perfeccionamiento de las relaciones que en virtud de esa razón los seres humanos establecemos, unos entre otros y con respecto a la naturaleza. Lo que Quijano señala además es que ambas perspectivas de la historia se caracterizan por una visión mecanicista y de homogeneidad histórica. Es decir, estas dos visiones que estamos analizando aquí consideran que la realidad social, así como el mundo natural, obedece a unas leyes y que esas leyes pueden ser descubiertas, por supuesto, por la vía del conocimiento y particularmente del conocimiento científico, porque las otras formas de conocimiento no contribuyen a develar esa racionalidad intrínseca que gobierna todas las cosas del mundo, según el liberalismo y el materialismo. Y además, esa razón también gobierna los mecanismos a través de los cuales los seres humanos damos sentido a esa realidad y somos capaces, en virtud de esa construcción de sentido, de formular unas leyes que explican de manera ineludible el devenir histórico. Y ese devenir histórico, en la perspectiva mecanicista, eurocéntrica de la modernidad, es uno solo. No existen historias múltiples como hoy en día sabemos en virtud de todas esas corrientes críticas que nos han enseñado que en realidad la historia universal es una construcción europea. Los teóricos de la modernidad consideraban en cambio que toda la humanidad estaba inmersa en el mismo proceso histórico y que ese proceso histórico tenía un sentido propio, un avance hacia el progreso, y que todas las sociedades que existen, que existieron y que existirán, de alguna manera participan, hacen parte de ese proceso lineal de ascenso que es la historia, desde los estados más rudimentarios hasta el progreso. Y de allí, por supuesto que también se desprenden consecuencias políticas, porque esos estados rudimentarios pueden estar cronológicamente distantes o pueden estar espacialmente próximos si entendemos el proyecto colonial imperial de la modernidad europea. Si vemos a través de los lentes de ese discurso de la modernidad, podríamos terminar interpretando como ellos, por ejemplo, que los pueblos conquistados por Europa, en América, en Asia, en África, eran simplemente pueblos que se encontraban en una instancia anterior de desarrollo histórico
y el encuentro con la cultura europea vendría, según ese discurso, a permitir que esos pueblos entraran en contacto con la civilización occidental, apropiaran sus valores, replicaran sus prácticas productivas, de gobierno, culturales, idiosincráticas, en sus propios territorios para que de esa manera lograran alcanzar rápidamente el mismo estadio de progreso y de desarrollo que las sociedades occidentales habían alcanzado. Y esa es la razón por la que esa concepción de la historia universal es una representación mental y un relato, por lo demás profundamente ideológico, que contribuye a justificar y a reforzar la idea eurocéntrica de la historia. Y contribuye también, en el mejor de los casos, a soslayar, pero en el peor de los casos, a exterminar física y simbólicamente todas esas experiencias del mundo que no se corresponden con la racionalidad occidental y que no participan de su representación de la historia. Y eso fue justamente lo que el proyecto de la colonialidad hizo en el mundo contemporáneo. Por eso decimos que existe una diferencia entre colonialismo y colonialidad cuando entendemos que el colonialismo se refiere a un vínculo político, administrativo, militar, económico entre una metrópoli y sus colonias, pero la colonialidad va mucho más allá porque alude a las condiciones culturales a través de las cuales se legitima y se justifica esa relación de dominación de unos territorios con respecto a un Estado colonial. Y esa colonialidad entonces ha estado puesta al servicio de justificar, primero, y para ir cerrando ya esta sesión, una determinada visión de la historia y una concepción del mundo, por supuesto. Pero también ha servido para que las formas de conocimiento que consideramos válidas, que consideramos legítimas, pasen a ser únicamente aquellas que superan la prueba de la confrontación con respecto a la racionalidad moderna occidental. Es decir, este discurso ha contribuido a que todas las formas de conocimiento y con ellas todas las culturas y las formas de relación social y las experiencias de mundo que se distancian de los valores de la modernidad occidental sean despreciadas por ser consideradas insuficientes o producto de la superstición o, en el mejor de los casos, el resultado de un proceso de desarrollo histórico insuficiente o todavía incipiente. Si consideramos todas estas variables, tenemos necesariamente que poner en tela de juicio nuestras representaciones sobre la cientificidad de las ciencias sociales, y ese es el llamado con el que quiero despedirme el día de hoy. Si participamos de esa idea de que la ciencia es una forma de conocimiento cualitativamente superior a todas las demás, y si creemos con estos discursos predominantes de la universidad, de la modernidad, bueno, y también de la universidad moderna, que solo a través de la experimentación, la confianza ilusoria en la neutralidad valorativa, la aspiración a construir leyes que tengan validez universal, leyes científicas, y la completa separación entre el científico y el objeto que el científico se propone conocer, si participamos de eso, estaríamos también señalando que muchos de los objetos de conocimiento de las ciencias sociales, y más aún, muchas de sus aspiraciones a contribuir con saberes socialmente relevantes a la transformación social en función de un proyecto de sociedad más justa, serían, en el mejor de los casos, inválidos desde el punto de vista de los criterios de demarcación de la racionalidad científica. Pero si ponemos en tela de juicio y examinamos críticamente esos presupuestos de la racionalidad europea y reconocemos que no por ser riguroso y sistemático el conocimiento científico tiene que participar de esas pretensiones de universalidad, neutralidad y supremacía de la cosmovisión europea sobre todas las demás cosmovisiones, sino que el conocimiento científico también puede ser un conocimiento no menos riguroso, no menos sistemático, pero sí más plural, más diverso internamente y más comprometido con las necesidades y con las demandas de los sectores sociales subalternos, entonces tendremos que reformular nuestra concepción de cientificidad, y esa es la invitación que quiero dejarles hoy, junto con este pequeño recorrido por algunos aspectos fundamentales de las reflexiones de Quijano. Nos vemos entonces muy pronto y espero que estas cosas que hemos conversado aquí sean de alguna utilidad para su aproximación a los propósitos de esta asignatura
y de la disciplina de la ciencia política en general.